Vamos en 5, 4, 3, 2. Dentro del mundo moderno, las ciudades han sido un punto fundamental para los procesos de acumulación del capital. Todas las ciudades modernas fueron gestadas, fueron generadas por una clase social que llamamos burguesía. Por eso su nombre tiene como antecedentes el ser el espacio donde se gestó la burguesía, que llamamos en Europa Occidental los burgos. Las ciudades son las que permiten la circulación, la producción de las mercancías y la circulación y los procesos de acumulación del capital. Todas las ciudades modernas, desde el siglo XIX hasta la actualidad, han sido pensadas desde y para el capital. Por eso muchos autores marxistas llamaban la atención de que cualquier proceso revolucionario no solamente tenía que ver con la disputa del Estado, sino la disputa del espacio, que son las ciudades. Y eso está anticipado desde el mismo Engels, que tenía como anticipación en su libro La clase obrera en Inglaterra, una de sus tesis que hablaba de cómo los trabajadores tienen que construirse la ciudad desde y para el trabajo y disputarle esas ciudades industriales desde y para el capital. Entonces es en las ciudades donde se concentran las materias primas que son transformadas por los trabajadores. Son las ciudades donde permite la circulación de capitales, que antes eran de carácter nacional, industrial, hoy son de carácter especulativo, que se concentran en el sector de servicios y comercio, como es el caso de Bogotá, y son los espacios y las geografías que permiten que el capital logre los procesos de revalorización de un capital que se ha venido decayendo producto de sus crisis desde los años 60. Entonces las ciudades permiten no solamente conglomerados humanos, generadores de riqueza que venden su fuerza de trabajo, sino también son esos espacios donde se concentran materia y energía transformada en mercancías que deben ser puestas en las geografías mundiales hoy, en las lógicas del mercado mundial, en la lógica del mercado global, para hacer posible los procesos de circulación. Entonces las ciudades siempre han tenido como antecedentes las geografías, los conglomerados humanos, las instituciones, la ciencia y la técnica concentrados en función desde y para el capital. Hoy la ciudad como Bogotá representa un espacio donde esos capitales sobreacumulados de Europa, de los llamados primer mundo, Estados Unidos, llegan a reconfigurar geografías, a reconfigurar espacialidades, a reconfigurar instituciones, a conglomerar poblaciones para hacer posible la circulación de mercancías y la explotación de la fuerza de trabajo, así como el despojo de materia y energía presente en la naturaleza. Es muy importante tener en cuenta que el capital necesita geografías desiguales, es decir, eso que algunos historiadores y economistas llaman el centro y la periferia. Hoy conocemos un comando del imperialismo mundial que está conformado por los grupos de capital, que está conformado por el G8, que son los países industrializados, que tienen gran poder no solamente económico, financiero, sino también geopolítico, presente en la industria militar, presente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
Tenemos también instituciones supranacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio. Entonces esta concentración de capital ha tenido como objetivo reconfigurar o construir geografías desiguales, que se ve presente en todas las ciudades del llamado tercer mundo, que algunos urbanistas le llaman las megalópolis y algunos historiadores han anticipado el planeta de ciudades miseria. Es decir, una ciudad pensada desde y para el capital presente en los clústeres, que son instituciones, espacios y capitales organizados en la lógica del mercado mundial, que están rodeados de grandes cinturones de pobreza y marginalidad. Es decir, las ciudades que antes hacían posible o deben hacer posible la reconfiguración de la sociedad, la reconfiguración del quehacer humano urbano, hoy están siendo pensadas o ordenadas para el gran capital. Y ese gran capital es el que hace posible esas fronteras, no tan invisibles, sino visibles, por ejemplo, una ciudad como Bogotá entre el norte y el sur. Lo que pasa es que Bogotá, precisamente por renunciar a su proceso industrial, se ha visto cómo ha venido acompañada de la marginalidad y la exclusión de grandes sectores de la población. Entonces tenemos unas ciudades como Bogotá, pero así es la constante de las megalópolis construidas por el proyecto neoliberal, de concentrar grandes cantidades de recursos en un grupo reducido de personas, que es la ciudad de la élite y el consumo, del derroche, del despilfarro, donde se trafica y se negocia en el mercado mundial, y una ciudad donde casi más del 85% vive en la exclusión, vive en el rebusque, vive en la marginalidad sin poder gozar absolutamente nada de lo que le ofrecían como ciudad. La posibilidad de tener acceso a la educación, a la salud, de tener acceso a la tecnología, a la ciencia, a la comunicación, de tener la posibilidad de gozarse lo urbano. Entonces vemos que esas son las ciudades que ha construido el modelo y que lo anticipan de cómo contener ese grupo marginales, de ese grupo de excluidos, de los nadies, a partir de los dispositivos de control, de seguimiento y del dispositivo de lo militar. Y esas son las ciudades que hoy saben que necesitan ser controladas por el capital y para el capital desde el ejercicio de la guerra estatal y paraestatal, como sucede en una ciudad como Bogotá. Las ciudades, como decían los clásicos de la teoría crítica, desde Engels, pasando por Henry Lefebvre, por David Harvey, hablan de que la ciudad debe ser el espacio de la disputa entre las clases sociales. Es decir, es el escenario que permite la fricción de la lucha de clases, que no solamente se agota en las lógicas del Estado, sino que nos invitan este tipo de autores a la disputa de la espacialidad del territorio. Y es así pues como vemos una tensión y una contradicción de clase en las ciudades y en el ordenamiento territorial, institucional y poblacional de las ciudades. Una ciudad ordenada para una población que puede acceder a bienes y servicios que le genera el consumo del gran capital, y una ciudad de marginales que nos disputamos el reconocimiento de la espacialidad y que hacemos posible la construcción de los bienes comunes, que no solamente se agotan en la naturaleza, defender el agua, la biodiversidad, sino también se reconfigura en el territorio llamado ciudad, que tiene que ver con ese patrimonio de lo común, que son las vías públicas, los parques, las bibliotecas, los colegios, la salud, etc. Los equipamientos que deben ser producto de una disputa y una fricción de clases en términos concretos, cotidianos, que es el territorio. Es así pues que vemos un escenario donde los marginales se vienen apropiando de lo que es común, que empiezan desde los parques, desde los colegios, desde la reivindicación de la salud, desde la reivindicación del transporte, como lo vimos hace unos años en Bogotá, contra Transmilenio, que obligó de otra manera a reducir los costos del transporte. Y creo que esos son los ejemplos a seguir en una ciudad como Bogotá.
Entonces uno ve una contradicción de poderes, un poder gestado desde lo común, desde lo que podemos llamar lo popular, y un poder que representa el dispositivo de despojo, de acumulación, de guerra del gran capital contra esos marginales que, vuelvo insisto, son algo más de 85% en las ciudades. Entonces vemos que cada barrio, por ejemplo, viene apropiándose de eso común y viene generando procesos de acumulación para disputar de una manera mucho más estratégica y macro el derecho a la ciudad, el derecho a permanecer en el territorio en condiciones de vida digna, haciendo posible que lo común sea algo gestado, construido desde los comunes, desde los humildes, que es la posibilidad de reconfigurar, incluso en términos institucionales, políticas públicas para generar fricción, para generar contención a las dinámicas de despojo que se hace en lo urbano. Uno de esos elementos importantes que tiene que ver con el ordenamiento del espacio de las poblaciones y la institucionalidad desde y para el capital en una ciudad como Bogotá tiene un referente concreto que se llama ciudad-región o región central o Bogotá construida como puerto seco. Entonces la ciudad que conocíamos antes del modelo, muy ligada al modelo industrial, una ciudad en sus 20 localidades que aportaban mano de obra, recursos, materiales, culturales para hacer posible la industria, se ve roto por el modelo neoliberal. Y ahora esas geografías desigual de la ciudad de Bogotá están ordenadas, no pensando en el país, en el mercado nacional, sino en el mercado internacional, en el mercado global. Y es así como vemos cómo todos esos capitales sobreacumulados llegan a Bogotá. La Cámara de Comercio comenta que el 70% de la inversión extranjera directa que llega al país se queda en Bogotá. Y la pregunta que nos hacemos, ¿en qué va esa inversión extranjera directa? Pues en las lógicas del modelo neoliberal especulador, va al sector de servicios, de comercio, que los vemos reflejados en los llamados clústeres. ¿Y por qué llega esa gran cantidad de capitales a la ciudad? Pues llegan a despojar de lo que es común, despojar bienes y servicios que son ejercicio posible de soberanía, como la biodiversidad, el mismo espacio electromagnético. No se olvide que uno de los clústeres que tenemos que denunciar es Bogotá como plataforma de servicios, donde algo común es el espacio electromagnético que por la órbita geoestacionaria que cumple la ciudad de Bogotá y el país es muy importante para esas lógicas de la especulación que se da por medios electrónicos y por el internet. También hay que tener en cuenta cómo toda la geografía se ordena desde Puerto Seco para hacer Bogotá una gran zona franca y cómo esa zona franca ha generado un ecocidio ante las fuentes hídricas y ante una tierra fértil que puede producir alimentos hoy convertidos en masas de cemento, en esas lógicas de convertir esos territorios en escenarios para la circulación de mercancías. Otro de esos clústeres también tiene que ver con el megaproyecto urbano regional aeropuerto, donde localidades como Fontibón y Engativá ya no están siendo pensadas en el referente de la ciudad, sino pensadas en la lógica del mercado mundial, en la lógica del mercado global. Entonces vemos un proceso de desterritorialización, de saqueo, de despojo de instituciones, territorio y recursos vinculados a esa lógica del circuito económico mundial. También es importante tener en cuenta cómo aquí en el centro donde estamos hay un proyecto que se llama Plan Centro, donde los servicios donde han convertido en servicios la educación, la cultura, la salud, con grandes megaproyectos que vienen especulando derechos fundamentales que heroicamente se ganó la sociedad. Los servicios públicos que hoy están en control en su gran mayoría por el gran capital, entre otros el de energía, y asimismo van por los servicios que quieren convertir de la cultura y el entretenimiento. Y eso lo hemos reflejado en algo cotidiano como en el centro de Bogotá, los niveles de arriendo o de adquisición de una vivienda se dispararon en algo más de un 100%. Y eso hace parte
de ese gran megaproyecto en el centro, que se llama el Plan Centro, de hacer posible todas esas piezas de servicios vinculadas a la lógica del mercado mundial para traer capitales sobreacumulados al país. Yo soy Cristina Castro, hago parte del equipo de Educación Popular y de Investigación Participativa IAPES, que es el Instituto de Investigación y Acción en Procesos Educativos y Sociales Orlando Fages Borda, de la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, y hacemos parte a la vez en IAPES del proceso del Congreso de los Pueblos Valle del Cauca. Mi nombre es Edgar Púa Samper, yo fui sindicalista en una época de ATOP y actualmente hago parte del Congreso de los Pueblos en Barranquilla y en este momento estamos en la ciudad dinamizando una propuesta de ciudad que se llama Frente Amplio Cívico por el Rescate de Barranquilla. Ahí en ese Frente Amplio pues es un escenario de articulación, de confluencia, que hacen parte de diversas organizaciones sociales de la ciudad. Mi nombre es Javier Reyes, hago parte del proceso popular Asamblea Sur, habitante de la localidad de Usme, en la cuenca del río Tunjuelo. Es Osvaldo Mendoza, hago parte de un proceso que se llama Minga Bacatá, que digamos articula varios procesos y escenarios del distrito capital, digamos, en torno a lo juvenil, pero también en torno a las dinámicas territoriales y locales. Específicamente, pues digamos, soy poblador del centro de la ciudad. Como poblador del centro de la ciudad y ser parte del proceso de Minga Bacatá, nos venimos articulando a toda una discusión alrededor del tema del Plan Centro. Entendiendo el Plan Centro como una dinámica de renovación urbana que se aplica a partir de varios proyectos urbanísticos, digamos, no es solo uno, sino es un conjunto, es como un rompecabezas de varios proyectos de renovación urbana, que es fortalecer el centro de la ciudad en una lógica de generación de capital, es decir, un territorio que esté presto a unas condiciones de servicios culturales, académicos, de salud. Y esto, digamos, todo el concepto que viene de gentrificación, que es, digamos, generar vivienda para estratos 4 y 5. Y eso ha generado toda una dinámica de despojo a los pobladores tradicionales. Entonces, digamos que es una disputa también, digamos, creo que se reivindica el tema de la lucha de clases y el centro, digamos, lo que va a representar el centro de la ciudad para un modelo de ciudad que esté acorde a la lógica de lo privado y la acumulación del capital. Bueno, creo que lo que ha venido caminando el Congreso de los Pueblos desde el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, y lo que hoy ya termina, digamos que en este encuentro nacional urbano, el segundo que se hace, va dejando un precedente importante desde las organizaciones sociales, desde los procesos que caminamos en el Congreso de los Pueblos, en las diferentes localidades del país, para que se vaya tejiendo ese movimiento urbano nacional. También las problemáticas urbanas nos van desbordando y eso hace que efectivamente también tengamos que ir hermanando resistencias, pero también que tengamos que exigirnos en la lectura de la ciudad y de ese modelo de ciudad que va trazando el neoliberalismo desde la política económica y de extracción, ¿no? Entonces se van trazando esas condiciones. Creo que estamos en un buen momento de diálogo, de compartir experiencias, de retroalimentarnos, de discutir problemáticas, de caracterizar la ciudad, y eso va andando hacia lo que puede ser un movimiento urbano nacional, que es además un movimiento necesario y muy importante para el país en este momento, como lo son los movimientos sociales de otros sectores, el caso del movimiento campesino, el caso de los movimientos
ya más sectoriales de trabajadores, de estudiantes. También se necesita un movimiento urbano que discuta este tema de la ciudad, el modelo de ciudad que se está realizando. Bueno, básicamente los sectores que vienen teniendo, que tienen que ver con esas problemáticas urbanas. En el caso de ciudades como Cali, por ejemplo, son muy importantes los procesos territoriales. Cuando digo procesos territoriales me refiero a procesos barriales, a procesos que están en los barrios, en los sectores populares y que allí han venido discutiendo todo este tema de servicios públicos, de acceso a una vivienda digna. En Cali el problema de la vivienda es muy complejo. En Cali estamos hablando de que hay más de 200 asentamientos, pues diría la administración municipal irregulares, dicen las organizaciones subnormales, porque están en condiciones precisamente de indignidad y de precarización, de miseria. Entonces el tema de la vivienda y de los viviendistas son muy importantes para sumar este movimiento urbano nacional. También en Cali son muy importantes los procesos y expresiones sectoriales, el caso de los estudiantes de secundaria que vienen peleando por el boleto estudiantil, concretamente con relación al transporte masivo, que se les reconozca la gratuidad de este transporte. Y también los estudiantes en sus propias reivindicaciones, ¿no? También estudiantiles como parte del modelo, el modelo educativo hace parte también de ese modelo de ciudad del capitalismo. También son muy importantes los procesos juveniles, con todo lo que tiene que ver con la discusión del espacio público, de las expresiones artísticas, de la objeción de conciencia, de la denuncia frente a la militarización de la vida cotidiana. Y también digamos que ahí estamos algunas organizaciones pues más de carácter desde lo formativo, desde lo investigativo, que también podemos aportar al movimiento en tanto la lectura, el estudio, el análisis y la formación con relación a este tipo de problemáticas de ciudad, y la comunicación, que también va a ser muy importante, de socializar esas problemáticas, pero también socializar las resistencias que están haciendo los procesos en cada sector y en cada territorio. Actualmente en Barranquilla esta propuesta como les digo, de Frente Amplio Cívico para el Rescate de Barranquilla nos ha permitido de una manera muy particular llegar a diversos sectores sociales, valga decir a los estudiantes, a los comerciantes, a sectores populares, viviendistas y otros sectores de la ciudad. Por ejemplo, estamos trabajando en una mesa que se llama la Mesa del No al Carbón, teniendo en cuenta que por la ciudad de Barranquilla se van a exportar más de 80 millones de toneladas de carbón, y pues en la ciudad hay un movimiento de resistencia a ese transporte de carbón. Entonces pienso que sí, aunque de manera embrionaria, el Frente Amplio y Cívico tiene esa connotación, que rescata valores, rescata tradiciones de lucha, y creo que sí en parte encarna la posibilidad de un proyecto de rescatar a lo que es el movimiento cívico popular. A que la frontera agrícola se vaya hacia zonas sensibles ambientalmente como el páramo de Sumapaz. Asamblea Sur recoge un poco toda la historia de resistencias y de poblamiento del sur de la ciudad y las articula a través de la concepción del territorio en una cuenca hidrográfica que para el caso es la cuenca del río Tunjuelo. Un movimiento popular urbano hoy en día implicaría necesariamente entender cuáles son las dinámicas presentes y futuras que tiene el contexto urbano y una ciudad particularmente como Bogotá. No podemos quedarnos con la imagen de los movimientos populares de los años 70 o los años 80, sino tenemos que recrearlo a la luz de lo que significaría hoy y hacia adelante la necesidad del urbano. Y el urbano hoy está atravesado por múltiples condiciones que no se pueden unificar bajo un solo ambiente. Hoy las discusiones que se daban hace algunos años frente a la lucha de clases o las discusiones que se daban en torno al elemento de los movimientos sociales, hoy en día hay que mirarlas a la luz de otra serie de actores, otra serie de agentes y otra serie de dinámicas urbanas que se presentan.
simplemente por mencionar dos cosas allí sobre las cuales no podemos hacer caso omiso. Uno, lo que hoy se denominan las tribus urbanas, o sea, toda esta serie de movimientos urbanos vinculados a prácticas específicas que no necesariamente son reivindicativas de un sector de clase, ¿sí? Tema el fútbol, ¿cierto? O el otro hecho, y es que más allá del problema de que el conflicto se pueda dirimir y que los actores del conflicto puedan desaparecer, la violencia no va a desaparecer de la ciudad, porque aparecen otras formas y otras lógicas de violencia urbana vinculadas a esas nuevas prácticas del hecho urbano. Entonces, pensar hoy en día un movimiento popular urbano implica pensarlo en términos de aquellas nuevas reivindicaciones y nuevos elementos que colectivamente recogen el imaginario y la práctica del conjunto de la sociedad, y sobre todo aquellos que se van a proyectar hacia futuro. Y eso implica repensarnos realmente en ese término, no vivir de las condiciones del pasado, de los éxitos del pasado, sino situarnos en el contexto presente, las condiciones del presente y esas relaciones que a futuro efectivamente van a determinar un cambio en el comportamiento de las dinámicas urbanas en un territorio como Bogotá. Hoy en día, digamos, el papel protagónico que tuvieron hasta los años 90 en los sectores populares, los barrios, a través de las juntas de acción comunal se perdió, ¿sí? A partir del proceso de descentralización y la aparición de las localidades y las juntas administradoras locales. O sea, ese proceso de tramutación de la política municipal a la política local inhibió los desarrollos de los procesos colectivos en los escenarios barriales. Pero además, en esta década, o más bien en este siglo XXI, se ha presentado un cambio significacional en términos de las dinámicas de los procesos organizativos, y es que los procesos organizativos ya no están mirando el problema de lo barrial, están mirando el problema de lo territorial, y esa condición de lo territorial implica romper esa fractura o ese fragmento de espacio que, si bien sigue teniendo validez y sigue siendo importante en términos de los procesos reivindicativos, no se puede mirar como exclusividad. Entonces, los procesos territoriales hoy son los que están llamados a construir esas prácticas de dinamización de un movimiento popular en Bogotá. Movimientos como los vinculados al tema de los cerros orientales, movimientos vinculados como al tema del ordenamiento de las cuencas de los ríos, y movimientos vinculados al tema de la oposición que se presenta frente a los grandes megaproyectos que se están desarrollando en la ciudad, como el caso del aeropuerto del Dorado. Pero fíjense que todos esos movimientos, ¿cierto?, y otros que están allí en el escenario, son movimientos que de alguna manera tienen una dinámica que supera lo barrial, y lo que incluye son dinámicas territoriales, que incluso esas dinámicas territoriales van mucho más allá del escenario de una localidad en particular y atraviesan fragmentos, grandes fragmentos de la ciudad. El punto es que para que esas dinámicas territoriales se constituyan efectivamente en un movimiento organizado de carácter urbano a nivel de toda la ciudad, deben conjugar esfuerzos colectivamente, sin desaparecer sus esfuerzos puntuales, pero sí sumando en términos de la posibilidad de construir un proyecto colectivo.